pastoral familiar en muchas de las diócesis de nuestro país. Y estar aquí ahora delante de ustedes para reflexionar en torno a la razón por la cual esta Asamblea Nacional Extraordinaria ha sido convocada. Cuando Jesús y Blanca me pidieron que compartiera con ustedes esto, pues yo lo primero que dije es, bueno, pues hay que conocer un poquito más el movimiento, más de lo que ya había tenido la oportunidad. Y entonces, pues me dieron este libro que yo creo que todos conocen, ¿verdad que sí? ¿Cuál es? Sususu. Parece como marca japonesa, ¿verdad? El Sususu. ¿Sí lo conocen? Sí. ¿Quién ya lo leyó completito? Levanten la mano. Gracias. A ver, bueno, pues, pero nadie más lo ha leído completito. ¿Completito no? No. ¿Casi completito? ¿Más de la mitad del libro? Son muy poquitos. Yo ya lo leí y ya lo subrayé todo. Y yo no pertenezco al movimiento familiar cristiano. Pero a mí me interesa conocer el movimiento familiar cristiano, porque forma parte de la pastoral familiar. A ustedes también les debería de interesar mucho conocer, pero conocer a profundidad lo que está establecido en el Sususu. Y entonces, bueno, pues yo hice esta presentación que, como ven, camino ahí en medio del desierto, así como yendo hacia Villa Ahumada, allá ¿verdad? Donde a mitad del camino, en medio del desierto, se le quedan a las personas de repente el carro ahí tirado. Y estas diapositivas así como que en ascendente. Entonces, ¿con cuál le muevo? Quiero que hagamos un poco de historia. Yo me sorprendí muy gratamente al leer y subrayar, insisto, este libro, y ojalá que ustedes también lo hagan, que constatar, pues, lo que es la historia de este movimiento. Y entonces, pues vamos a platicar un poquito de esa historia. ¿Tú le estás moviendo, verdad? Yo nada más le hago así y se mueve. Muy bien, como todos sabemos, el movimiento familiar cristiano, pues ya en la década de los 50 fue fundada por el padre Pedro Richards en Argentina, y es un movimiento que se anticipa al Concilio Vaticano II. Se anticipa en varias de las cosas que luego el Vaticano II plantea, sobre todo pues el protagonismo del laico en la iglesia, el papel de la mujer, pero sobre todo el considerar al matrimonio y a la familia dentro de la pastoral de la iglesia. Pero yo le quiero mover aquí. ¿Cómo es? Pues es que estoy dando con la flechita. No, pero ahora para atrás. Para atrás. Pues la otra flechita, pues sí, pero. Dale más para atrás. No tiene alcance. ¿Esa es la que seguía? Dale una más para atrás. Bueno, pues sí. Entonces. Muy bien, vale, adelante. Ya empezamos.
Muy bien. Y entonces, después de que se funda el movimiento fenomenal cristiano, viene el Concilio Vaticano II, y en 1979, en Chile, se tiene esta asamblea latinoamericana con esta temática, el mundo de los que hoy se casan. Fíjense, en 1979, yo todavía no nacía. No, ya había nacido, pero estaba yo muy pequeñito. Se estaban cuestionando en cuál es la realidad de los que hoy se casan. Fíjense, en la actualidad es lo que la iglesia se está preguntando, ¿cuál es la realidad de los que hoy se casan? Y entonces ahí asumen los documentos del Vaticano II y de Medellín. ¿Saben lo que es Medellín? Sí. ¿Qué es Medellín? Pues es una ciudad que está en Colombia. Pero ahí se juntaron los obispos. El episcopado latinoamericano se reúne en Medellín, Colombia, y entonces asumen los documentos del Vaticano II y de Medellín, y entonces ahí se empieza a hablar de una nueva visión de los objetivos del movimiento, un cambio social a partir de la familia. Medellín y Puebla, el episcopado latinoamericano, hablan mucho del tema social, el movimiento fenomenal cristiano lo asume, y entonces dicen, tenemos que provocar un cambio social a partir de la familia. Revisar los objetivos del movimiento fenomenal cristiano puso en crisis al movimiento, como puso en crisis también, como estaba en crisis también la iglesia. El Vaticano II puso en crisis a mucha gente, porque algunos decían, esto ya no es la iglesia, como que ahora la misa se va a celebrar en cada idioma de cada lugar, y algunos entraron tan en crisis que hubo incluso sacerdotes que dejaron el ministerio, y muchos laicos también como que sintieron que se estaba traicionando la tradición de la iglesia. Hubo una crisis, y lo mismo en esa época en el movimiento, pero pues una crisis. Y todo esto que estoy poniendo yo en estas diapositivas está tomado textualmente del Sususu. Dice, esa crisis es fruto de la actitud coherente con el compromiso apostólico que debe llevar a los movimientos a actualizarse. Siempre, como en la adolescencia, se produce una crisis porque se están produciendo cambios. Adelante. Luego pues, Educación para el Amor, Bogotá en el 72, ahí se plantearon que esto de educar para el amor es la misión de la familia y debe hacerse como un compromiso dentro del contexto latinoamericano, es decir, que ahí comienzan a cuestionarse, bueno, la familia en Latinoamérica pues tiene sus fallas, tiene sus carencias, y en muchos casos está constituida de manera incompleta. Ahí se comienza a utilizar este término, familias incompletas. Y el MFC quiere oír a todas las familias, a la familia real, no a la familia, pues, Telerín. 1972 comienza a hablarse de familias incompletas. Adelante. Luego en Quito, Ecuador, en el 76, con la temática, el título de Familia Educadora en la Fe, que de hecho ahora existe un movimiento que así se llama, Familia Educadora en la Fe. Ahí se pide un tiempo de revisión del ser y del quehacer del movimiento para adecuarse a los nuevos desafíos de la familia y de la iglesia. Muy bien, adelante. Panamá, 1979, ahí se plantea una reformulación del movimiento en su mística, en su espiritualidad, en sus procesos, su metodología y su pedagogía. Y entonces ahí siguen preguntándose cómo se relaciona el MFC con la familia incompleta.
¿A todos les queda claro este término de familia incompleta? Porque entendemos papá, mamá e hijos, pues cuando falta alguno de esos es familia incompleta. Y también pues siguen con la reflexión en torno a la promoción de la justicia, y ahí dicen en 1979, como movimiento que es, en su definición, el movimiento implica cambio, implica revisión. Como movimiento que es, se seguirá actualizando para ser fiel a su carisma, para ser fiel a su compromiso, para ser fiel a la iglesia. Adelante. En Brasil, en 1980, ahí sí ya había nacido yo, se tiene este tema, este título, MFC como respuesta a la familia de hoy. Ahí se ratifican las nuevas orientaciones del movimiento a la luz de Puebla y se aprueba un nuevo concepto de espiritualidad, mayor apertura en lo social, opción por la justicia y la suspensión de toda discriminación a las familias por sus imperfecciones. Ahí se plantea esta situación. No se debe discriminar a una familia por sus imperfecciones, porque está incompleta. Muy bien, adelante. Después vino la Asamblea General Latinoamericana, la número 17, en Panamá, en el 95, ya nos vamos acercando más al día de hoy. Nuevamente se da una revisión, actualización del ser y qué hacer del movimiento para hacerlo vida, porque pues puede estar en un documento muy bien redactado, y perdone el regaño, pero pues si no lo leemos y si no lo estudiamos, pues es difícil hacerlo vida. Ahí pues se pide esa revisión y actualización para hacerlo vida. Se señala la urgencia de dar atención a los jóvenes. Hasta ese momento, los jóvenes, hasta ese momento, los jóvenes, hasta ese momento, pues era solamente matrimonial, y comienzan a preguntarse, bueno, ¿y los jóvenes? ¿Y los hijos? ¿Sí? Y entonces, pues el carisma, esto de ser un movimiento con una espiritualidad conyugal, comienza a abrirse al tema de los jóvenes. Atención a los jóvenes y asumir el reto de encontrar caminos para atender a las familias en situación irregular. Esas comillas las puse yo, en el texto no viene entrecomillada la palabra irregular, yo le puse comillas porque pues la palabra irregular es un término que pues sí, en esa época se usaba y todavía hasta hace poco a los matrimonios de nueva unión y otras realidades se les llama situación irregular. El Papa Francisco pues nos ha invitado a un cambio, no en la doctrina, pero sí en el lenguaje y en las actitudes. Adelante. 1997 en Guatemala. La eclesiología en el MFC hacia el tercer milenio fue la temática que se tuvo. Y entonces, pues nuevamente se retoma el Vaticano II, Medellín, Puebla, y ya había habido otra conferencia episcopal latinoamericana en Santo Domingo. Y entonces ahí se preguntan sobre la eclesiología. ¿Qué es la eclesiología? El modo de ser y de vivir la iglesia. Entonces, ahí se dan algunas definiciones y dicen: la eclesiología, el modo de ser y hacer iglesia del MFC. La eclesiología del MFC es cristocéntrica, es una eclesiología de conversión. ¿Qué significa conversión? Un cambio de dirección, un cambio de vida. Es una eclesiología comprometida con el cambio y por lo tanto en movimiento. También es una eclesiología de unidad y en unidad. El que estén ustedes aquí reunidos pues manifiesta que esto que en el 97 se definió en Guatemala, pues es algo que se busca vivir. La unidad, se busca vivir en unidad,
y pues